Muy buenas tardes, mi nombre es Uriel Betancourt y les estoy dando la bienvenida al canal Así está escrito. Venimos haciendo un estudio secuencial de la profecía del Armagedón. Ya entramos al quinto capítulo, ya grabamos 4 y hoy estamos grabando el quinto capítulo. En este capítulo quiero detenerme un poco porque quiero, como es un estudio que estamos realizando, quiero mostrar que en la Biblia está bien fundamentada esta profecía. No tenemos que hacer interpretaciones extrañas ni raras para decir lo que la profecía dice. Ya la profecía es muy clara y específica y eso es lo que quiero mostrarles el día de hoy. Así es que hoy vamos a hacer un estudio bíblico de esa profecía. Las evidencias bíblicas son muy contundentes y podemos verlo desde el primer capítulo que estudiamos, donde vimos sobre este personaje llamado la bestia, o el anticristo, o el hombre de pecado, como lo llama el apóstol Pablo. En el libro de profeta Daniel, en el capítulo 11, versículos 36 al 39, leemos lo siguiente: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni el amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Aquí nos está hablando de un personaje. Este no es el anticristo. Este que estoy hablando aquí es la segunda bestia de Apocalipsis 13. O más propiamente el falso profeta que habla Apocalipsis 17. Hablo de él porque él es el que va a ejecutar todas las cosas que debería ejecutar la primera bestia, pero la primera bestia va a recibir el poder del dragón. No lo va a ejecutar, sino que va a delegar ese poder en la segunda bestia, que es la que está hablando aquí. Dice todas las cosas que hará. Dice que se engrandecerá sobre todos, no respetará a Dios alguno, y fuera de eso dice que va a hacer que la humanidad se vaya a honrar a un Dios extraño. Segunda de Tesalonicenses, el apóstol Pablo ya nos habla específicamente del primer personaje, o sea, de la primera bestia. Aquí nos dice el apóstol Pablo: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. Aquí está hablando de la venida de Cristo. Y él les decía a sus discípulos, les decía, Cristo no va a venir hasta que se cumpla esta profecía. Y luego él entra a decir qué profecía es. Dice: no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Note que aquí él identifica que este personaje que va a venir es un hombre. Es un hombre, lo que pasa es que va a tener poderes extraordinarios, recibidos del dragón. ¿Sí? En Apocalipsis 16, versículos 12 al 14 nos dice lo siguiente: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo
para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aquí nos muestra nuevamente este personaje, se lo muestra al lado del dragón y al lado del falso profeta, convocando a todas las naciones amigas para una gran guerra que se le avecina. Una gran guerra que él va a sufrir o va a padecer, porque aunque está ya gobernando el mundo, sin embargo hay algunas naciones que no están de acuerdo con ese gobierno y ahora se levantan contra él. Y por eso este señor se ve en la necesidad de convocar a todas las naciones que están de su parte para que lleguen a enfrentar esa guerra. Noten que está hablando de personas literales, personas que se van a ver, que la gente va a sentir el rigor de sus leyes, que van a ordenar, van a hacer cosas, pero son personas. Lo que pasa es que han recibido un poder especial de parte de Satanás. Ahora, este personaje, la Biblia nos dice dónde se va a ubicar. Ya lo vimos en otros videos, pero yo quiero confirmar que quede claro esto en ustedes, que ese Señor va a gobernar desde cierto lugar. ¿Y cuál es ese lugar? Lo dice el mismo profeta Daniel, capítulo 11, versículo 45. Ya lo leímos anteriormente, pero yo quiero que esto quede de tal manera explicado que nadie tenga ni la menor duda de que esta profecía es algo no simbólico, sino algo muy literal que va a ocurrir. Dice: plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. En el libro del profeta Daniel, en el capítulo 9, dice que el monte glorioso y santo es la ciudad de Jerusalén. Esto ya lo habíamos dicho antes, pero es que se los estoy leyendo en la Biblia para que se den cuenta que es la Biblia la que dice esto. No soy yo solamente estoy leyéndoles. Entonces este personaje se va a ubicar allí en Jerusalén. Plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Lo que muestra la Biblia es que ese personaje, estando allí gobernando el mundo, allí va a perder ese poder que tiene, lo va a perder allí mismo. Ahora, yo quiero que vayamos nuevamente al apóstol Pablo, Tesalonicenses, porque él dice que ese personaje se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Perdón. Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Todo esto ya lo expliqué, pero vuelvo otra vez a recordarlo porque es un estudio y me veo la necesidad de que quede claro que estamos hablando de algo que está bien fundamentado en la Biblia, ¿sí? Aquí dice que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Dónde fue el templo de Dios en el pasado? Allí en Jerusalén. ¿Dónde dice la Biblia o el Apocalipsis que va a ser el templo de Dios en el futuro? Allí en Jerusalén. Entonces, como Dios tiene en gran consideración esa ciudad, allí es donde Él va a instalar su templo en el futuro, en el nuevo reino. Pero Satanás quiere adelantarse. Satanás quiere instalar allí un gobierno mundial antes de que Cristo venga a inaugurar su nuevo reino. Ahora, ya hablamos, en la vez pasada hablamos sobre la imposición de la marca, se llama la marca de la bestia. La Biblia es muy clara sobre este aspecto, pero yo quiero que la estudiemos nuevamente en Apocalipsis 13. Note que estamos repasando cosas que ya estudiamos, pero yo quiero que quede un fundamento bíblico en ustedes. Por eso me veo en la necesidad de volver a explicar este tema. Dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase.
El asunto es que la gente, muchos van a creer en este anticristo por las señales y milagros, pero los que no crean a sus señales y milagros van a ser obligados so pena de muerte. Ya lo había dicho también antes, so pena de muerte. O sea, es que sigue la nueva religión sí o sí, no hay otra alternativa, o sería la otra, la muerte. Por eso yo les dije que este personaje va a acabar con todas las religiones del mundo. Óiganlo bien, todas las religiones del mundo se van a terminar con este gobierno mundial, ¿sí? Eso lo dice muy clara la Biblia. Dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Noten la contundencia con que habla la Biblia. Nadie se escapará de esa marca, excepto los que estén dispuestos a morir. Solo los que estén dispuestos a morir por Dios se librarán de esa marca, pero so pena de muerte. Entonces, el asunto no va a estar fácil para los hijos de Dios. Sin embargo, el Señor nos dice, como lo dijo allá en el mensaje a la iglesia de Esmirna, el capítulo 2 de Apocalipsis, sed fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Los hijos de Dios van a ser confrontados por eso, ¿sí? Van a ser confrontados por ese gobierno, pero allí en aquel momento ya la bestia está sellando a los suyos y Dios también está sellando a los suyos. Y así como la bestia va a premiar a aquellos que le adoren, así Dios también tiene un premio maravilloso para aquellos que se decidan por su causa, que se decidan estar entre aquellos santos. La Biblia dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. Esos son los santos que Dios considera como suyos. Y por eso dice allá en Apocalipsis capítulo 7, que Él tiene un ángel que está sellando a sus escogidos. Dios quiera que por su misericordia estemos nosotros en ese grupo. Entonces es muy claro que este señor va a ejecutar unas leyes bastante rígidas y que la gente tendrá que afrontar las consecuencias, que nadie podrá comprar ni vender a menos que tenga esta marca. Ya les expliqué en otro video pasado, les explicaba. Nos van a atacar exactamente por el lado del consumismo. Y todos nosotros estamos metidos en el consumismo. Pero allí los hijos de Dios tendrán que decidirse a lo que sea, pero tendrán que permanecer de parte de Dios porque ya el Señor los selló como sus hijos, como su pueblo, como sus siervos. También hablamos de que este personaje tiene unos enemigos muy poderosos que le aparecen en el norte y en el oriente. Esto lo dice la Biblia en forma textual. Lo leímos antes y voy a leerlos nuevamente hoy. Sí. En el libro del profeta Daniel, en el capítulo 11 que estamos estudiando y en la página, en el capítulo 11, versículo 44, dice, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para matar y destruir a muchos. O sea, este personaje está allí sentado en su trono, allí gobernando el mundo. Sin embargo, se le vienen nuestros enemigos. Ya en otra ocasión también tuvimos esta cita donde les decía que en ese momento también la bestia se ve en la necesidad de convocar a todos los ejércitos del mundo que le están rindiendo pleitesía, que están decididos a apoyar a ese gobierno mundial. Tiene que convocarlos para enfrentar esa guerra que es la que estamos estudiando, la guerra del Armagedón. Dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales
y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Note que esos textos no dan lugar para las dudas. Sencillamente son dos ejércitos que se van a enfrentar en esta gran guerra. Los reyes del oriente, cuando dice que se secó las aguas del Éufrates, la Biblia nos dice que son 4 ángeles que Dios tiene allí en este momento impidiendo que se desate una tercera guerra mundial. Prácticamente la guerra del Armagedón aparentemente será la tercera guerra mundial. Entonces los ángeles están detenidos, pero en algún momento el Señor les dice, bueno, quítense de ahí, ya no impidan más el camino a estos reyes que vienen del oriente, a esa guerra. Dice aquí, también lo leímos en días pasados, pero vuelvo a leerlo hoy, en el capítulo 9, versículo 13 al 15 de Apocalipsis, dice, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desatad a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y oí el número de los ejércitos de los jinetes, eran 200 millones. La verdad es que no entiendo por qué va a ser una guerra bélica, pero la Biblia lo dice, si la Biblia lo dice es así, si está escrito en la Biblia, así es. Es una guerra donde se van a enfrentar 2 ejércitos muy grandes y poderosos. En el último video les hablaba de los intentos que han habido de formar un gobierno mundial. Les decía que desde el tiempo del Génesis, Satanás a través de Nimrod quiso formar ese gobierno mundial. Después les explicaba cómo hubo varios imperios. Todos esos imperios tienen el propósito de formar ese gobierno mundial, pero Dios no ha permitido que se forme ese gobierno mundial. Les decía que en tiempo más reciente, la Iglesia romana, el cabeza del Papa Juan XXIII, quiso a través de la religión manejar el mundo. Ellos se propusieron que ellos iban a gobernar el mundo, pero les explicaba cómo fracasó ese proyecto. ¿Sí? Les dije que no estaba escrito en la Biblia, pero les dije que hay pruebas de eso. O sea, que lo que estamos hablando, lo estamos hablando sobre documentos fidedignos. ¿Sí? Y les hablaba de Malachi Martín. Malachi Martín fue un sacerdote jesuita que fue nada menos que secretario allá en el Vaticano, fue uno de los secretarios del Papa en el Vaticano en el tiempo de Juan XXIII. Y él hablaba de ese proyecto del clero de gobernar el mundo. Pero también les contaba cómo ese proyecto, que era para el año 2000, fracasó. Y les decía que en el año 2009, Benedicto XVI escribió una encíclica. Les dije que también ustedes podían buscar esas evidencias. Si ustedes buscan allá en el internet, la encíclica La caridad en la verdad, de una vez les aparece ahí y les aparece lo que les estoy diciendo. Les decía que Benedicto XVI, ante el fracaso católico de gobernar el mundo, le pasó la pelota a las Naciones Unidas. Y les decía que en las Naciones Unidas también hay un proyecto claro sobre levantar un gobierno mundial, y les hablaba de la ACNUR. También les dije que eso lo encontraron ustedes en el internet, que eso no son invenciones mías, eso está allí en el internet. Aparece APNU, APNU, que es un secretariado que se está tratando de conformar allí en la ONU para montar ese gobierno mundial. La guerra que se está librando en este momento en Ucrania, o que está librando Ucrania, porque Ucrania no está en guerra, Ucrania está librando una guerra que le está haciendo Rusia, dejó en claro que Rusia había tenido conversaciones secretas con China, con el gobierno de China, porque el plan no era invadir Ucrania, el plan era empezar un proyecto de invadir muchas naciones con el fin de formar un bloque para manejar el mundo. Y después ese secreto fue develado
cuando se supieron de esas conversaciones y se supo que efectivamente China y Rusia tenían esos proyectos satánicos de dominar el mundo. Pero esto parece que no ha funcionado. Ahora bien, ¿cuán cerca pueden estar estas cosas? Veamos lo que dice el apóstol en San Mateo, capítulo 21, donde nos habla sobre lo que dice el Señor con relación a lo que estamos viviendo en este momento en el mundo. Dice aquí la Biblia, perdón, Lucas 21, 28. Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo 28. Me disculpan porque estaba buscando en el libro que no es. 21, 28. Vea lo que dice la Biblia. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Aquí en San Lucas 21 y en San Mateo 24 nos habla de unas crisis que iba a sufrir el mundo. Guerras, pestilencias, terremotos, inundaciones, bueno, todas estas cosas. Y el Señor dice aquí, dice, cuando el mundo entre en crisis, levanten vuestras cabezas porque vuestra redención o vuestra salvación está cerca. Por eso, nosotros creemos que el Señor está cerca, porque el mundo ya entró en una crisis de grandes proporciones y los gobiernos del mundo están desesperados, no saben qué hacer. Pero la Biblia dice que se van a poner de acuerdo algunos gobiernos y se va a llevar a cabo el proyecto político que va a manejar el mundo y que va a dar al traste con todo lo que estamos viviendo. Bien, espero que nos acompañen. Creo que en el próximo capítulo, sería el 6º capítulo de la batalla del Armagedón, damos por terminada esta profecía. Así es que si es de su agrado continuar aprendiendo de este tema, les invitamos a seguirnos que nos sigan acompañando, y esperamos también que se manifiesten, que si les agrada el tema, pues les dé clic allí en me gusta o que se pronuncien, mostrando que efectivamente están interesados en esta palabra, y nosotros con la ayuda de Dios seguiremos explicando a ustedes todo lo concerniente a estas hermosas profecías que están en la Biblia. No las inventamos nosotros. Ni siquiera me doy el lujo de decir que interpreto la Biblia. No podemos interpretar la Biblia. Tenemos que entender lo que está allí, leer lo que dice allí y tomar esto como palabra de Dios, porque efectivamente es la palabra de Dios la que nos está hablando. Así es que, si el Señor lo permite, será hasta la próxima. Señor les bendiga.